buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor siempre esté con todos ustedes. Su hermano en Cristo, Vicente Jiménez Soto. Yo pertenezco al grupo Oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Lacey, Washington. Hoy, en este hermoso y bello día, vamos a hacer una reflexión sobre el Evangelio de San Marcos, del capítulo 15, del versículo 33 al 42. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías o a alguno de ellos. Corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando fuerte grito, expiró. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había una mujer que miraba de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago, el Señor de José y de Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellos lo seguían y le servían. Con ellos estaba también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Llegando el mediodía, pues se cubrió de oscuridad toda la tierra. ¿Por qué se oscureció toda la tierra? Como si fuese un eclipse de luna con el sol, que se oscureció toda la tierra. ¿Por qué hoy estamos recordando de las 7 palabras, la última palabra del Señor? Cuando Jesús se sintió abandonado, y yo debo de reflexionar cuántas veces yo me he sentido abandonado, cuántas veces yo me he sentido sin esperanzas. Pero a pesar de eso, Jesús siempre confió en el Padre. Y sabía que el Padre lo estaba escuchando al decir: ¿por qué me has abandonado? Una de las 7 palabras donde yo debo de recordarlas y reflexionar que fue el último suspiro de nuestro Señor Jesucristo, el último suspiro que hizo por mí, por este pecador, por mí y también por ti, mi hermano, que me estás escuchando. Por ti fue el último suspiro de mi Señor Jesús. Hoy debo de reflexionar qué tan agradecido estoy yo con Él. Cómo yo respeto esa voluntad de Él.
cómo yo he cambiado mi vida, qué es lo que yo estoy viviendo. Lo oigo como una historia, que qué gran hombre, o qué voluntad, o nomás Dios dio la vida por mí. ¿Qué es lo que yo debo de hacer yo en mi persona? Ahora, yo consciente debo de decir y pensar y reflexionar que en el último suspiro Jesús pensó en mí. Y el último suspiro suspiró por mí. Entonces yo reconociendo que Él me amó hasta el extremo, yo debo de confiar en Él, cumplir con su palabra. No es nomás amar a los demás o servirle nomás a los demás, sino cómo estoy yo con mis sacramentos, con los 7 sacramentos que me unen a Dios. ¿Cómo estoy con mi bautismo, mi primera comunión? ¿Cómo estoy con esa comunión con el Señor? ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida con mi pareja, el matrimonio como Dios manda? ¿Cómo yo estoy cumpliendo esos mandamientos que el Señor nos pone? Esos sacramentos. ¿Cómo yo estoy viviendo mi sacerdocio laico, mi sacerdocio comprometido? Siempre debo de recordar las 7 palabras, pero una de las grandes, más importantes para mí, fue en el último suspiro de mi Señor, donde pegó un fuerte grito. Y ese fuerte grito es gritar que yo me convierta, que yo llegue a la presencia de Él, que reconozca el sufrimiento, el dolor que sufrió por mí, la agonía de no poder respirar, de estar en la cruz colgando su cuerpo, cansado de tener 3 horas. Y cuando Él gritó, el templo, el velo del templo se rasgó en 2. Quiere decir que con ese grito que Jesús hizo por mí, ¿cómo me desgarro yo? ¿Cómo me descubro yo? ¿Cómo quito el velo de mi cara, el velo que me cubre, esa oscuridad que me cubre? ¿Cómo es que yo debo de llegar a la luz? A través de los sacramentos, que son 7 sacramentos, y debo de conocerlos y debo de vivirlos y tratar de estar en ellos. Hoy debo de reflexionar cómo estoy con mis 5 sacramentos con los 5 leyes de la Santa Madre Iglesia. Una, que el primero nos manda oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Yo, personalmente yo, tengo la capacidad de pensar y de reflexionar ese último suspiro de mi Señor por mí. ¿Cuánto valoro yo ese momento? Cuando Él se despide con un grito fuerte, donde se debe desgarrar con ese grito fuerte ese velo que me cubre, ese velo que no me deja ver a Dios. Ese velo debo de quitarlo y recordar ese grito de mi Señor para yo contemplar a mi Señor libremente. ¿Por qué libremente? Porque Él se quedó en la Eucaristía. Al quitar ese velo, yo ya estoy contemplando a mi Señor. Ya no hay barrera. No hay nada que impida que yo vaya al Santísimo cuando lo exponen, o cuando está ahí en el sagrario, o cuando voy a misa, que
sacerdote lo baja y hace que esté allí en el pan, y cuando lo levanta, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo valoro yo eso? Ya se me cayó ese velo. Ya estoy enamorado de Él, porque Él me amó tanto que gritó para poderse ir. Gritó para que ese velo se me cayera y reconociera que Él se iba a quedar conmigo hasta los últimos tiempos. Ahí está en la Eucaristía mi Papá Dios. Queridos hermanos, hay que reflexionar que el Señor sigue gritando y dando su último suspiro por cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga, y nuestra Madre Santísima los come también de bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.